Nuestro próximo panelista, Edgardo Lander, vamos a darle la palabra. Es sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Andina Simón Bolívar. Es miembro del Transnational Institute de Ámsterdam y es parte del grupo de trabajo permanente sobre alternativas al desarrollo Luxemburgo Foundation. Edgardo Lander es un participante activo, lo hemos conocido allí, en el Foro Social Mundial y Foro Social de las Américas. Y nos dice aquí un libro, entre muchos que tiene, que habla justamente sobre la perspectiva latinoamericana del conocimiento y la descolonización del saber. Casi pionero. Edgardo, tu palabra. Muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de hablar con ustedes esta noche. Mi presentación se denomina El fin de la democracia liberal, la desigualdad en las sociedades capitalistas postdemocráticas. En esta presentación voy a argumentar dos cosas. En primer lugar, que la época en que el capitalismo era compatible con la democracia ha pasado y por lo tanto estamos entrando en un periodo de capitalismo postdemocrático. Y en segundo lugar, que estamos en presencia de un perverso proceso de retroalimentación entre una producción de crecientes desigualdades y la destrucción progresiva de la democracia. Por razones de tiempo, solo abordaré estas tensiones en el caso de los Estados Unidos y de la Unión Europea, y no me referiré a las formas de lucha por la democracia que se dan en luchas anticapitalistas en muchas partes del planeta, y no me referiré a las luchas de los movimientos a los cuales se han referido los expositores anteriores. Quiero argumentar que hay un conjunto de condiciones históricas que hicieron posible la época de oro de la democracia liberal capitalista. En el largo plazo, es posible identificar dos condiciones básicas. Me refiero a la construcción de la democracia liberal capitalista en las sociedades centrales del sistema capitalista. Estas condiciones son, en primer lugar, el papel que estos territorios, estos países, ocuparon en el sistema mundo colonial imperial moderno. Y en segundo lugar, una dimensión que considero que tiene que ser incorporada crecientemente al pensamiento social para comprender cómo opera el mundo, tiene que ver con la base energética que los combustibles fósiles suministraron al proceso de crecimiento continuo que llevó a la abundancia de las sociedades capitalistas centrales. En el sistema mundo colonial moderno, sobre esto no profundizaré, está claro que una muy elevada proporción de la capacidad de trabajo humano en todas sus formas y una muy elevada proporción de los comunes de la llamada naturaleza en todo el planeta fueron expropiados, apropiados y tomados como sustento de procesos de incremento de riqueza material extraordinariamente elevado en los países centrales. A esto se agregó hace 200 años aproximadamente la introducción de los combustibles fósiles con la Revolución Industrial Inglesa, en la cual una energía que se venía acumulando durante millones de años
pasó a ser explotada en una forma que resultaba ser económica, eficiente, fácilmente transportable, abundante y aparentemente sin límite. Esto alimentó una maquinaria de producción que generó tasas de crecimiento y una abundancia material e igualmente crecimiento de población desconocido en la historia de la humanidad. En términos históricos mucho más cercanos, en el periodo de la posguerra, la existencia del mundo bipolar colocó los temas de la hegemonía, los temas de la legitimidad del sistema capitalista, los temas de la pugna en contra de los modelos de equidad y de posibilidades de otro mundo que formulaba el socialismo como un reto fundamental. Y a este reto se respondió con políticas de alianza de clases, con políticas de busca de legitimación por la vía de keynesianismo, estado de bienestar social, etcétera, que llevó a un periodo histórico extraordinariamente corto en el tiempo, unas pocas décadas en el periodo de prehistoria, en los cuales estos niveles del modelo de la democracia liberal, en términos de un modelo de sociedad inclusiva con derechos no solo cívicos y políticos, sino igualmente derechos económicos, una tendencia creciente a niveles mayores de integración social, de ciudadanización universal y de igualdad, fueron posibles en unos pocos países del planeta. A partir de la década de los 70, el pensamiento neoliberal y conservador comenzó a plantear en términos muy críticos las implicaciones que estos excesos, así llamados, de la democracia, tenían sobre las tasas de acumulación y sobre la posibilidad misma de sobrevivencia del sistema capitalista. Comenzó entonces lo que Aníbal Quijano ha denominado la contrarrevolución del capital, que tiene sus expresiones, tiene algunos hitos que pueden ser identificados con el trabajo de la Comisión Trilateral, la crisis de la democracia, con las visiones mencionadas por Michael en relación al pensamiento de Daniel Bell, en relación a las contradicciones culturales de la democracia. Políticamente tiene, por supuesto, su expresión estatal, militar, política en los gobiernos de Reagan y la Thatcher, y en América Latina tiene su comienzo en el trágico 11 de septiembre que derrocó a Allende. Años más tarde, con la caída del muro, con el colapso del mundo socialista, desde los centros de poder, sobre todo desde el neoconservadorismo de los Estados Unidos, se celebraba la victoria definitiva del mercado, la victoria definitiva de la democracia liberal, ese fin de la historia en el cual esa democracia liberal, por supuesto ya recortada, representaba el punto de llegada único posible para la humanidad. Lo que resulta paradójico es que precisamente en el momento en que se celebraba esta gran victoria de la democracia liberal, se entraba en el momento en el cual las bases que hicieron posible para un grupo acotado de territorios, la democracia liberal, comenzaba a socavarse y nos encontramos con que lo que había ocurrido en realidad no era la victoria definitiva de la democracia, sino una victoria temporal del capital. Son varias las transformaciones que van socavando las posibilidades de la continuidad de la democracia en el capitalismo. Por un lugar están los reacomodos globales que ocurren con el surgimiento de las llamadas potencias emergentes, que redefinen la posibilidad de que estos centros imperiales conserven el monopolio de acceso
a los bienes energéticos, minerales y otros comunes del planeta que tuvieron durante largo tiempo. El reconocimiento de la crisis climática y en general de los límites del planeta, obviamente, ponen en cuestión todo el patrón civilizatorio del crecimiento sin fin, y poner en cuestión este patrón civilizatorio del crecimiento sin fin significa poner en cuestión esta noción de la abundancia material indefinidamente creciente como sustento de un modelo político. Podemos identificar empíricamente estas dos tendencias a las que me referí anteriormente en relación al tema de acotamientos de la democracia y en términos de los procesos de incremento de las desigualdades y sus interrelaciones, que nos permiten compartir con Slovak Zizek la noción de que nos encontramos ante el fin del matrimonio entre capitalismo y democracia. La actual desigualdad de distribución de la riqueza en el planeta no tiene antecedentes. En un evento como este, que tiene como dimensión transversal los temas de la desigualdad, no es necesario entrar con detalle, con cifras sobre los temas de la desigualdad, simplemente me referiré a un par de cifras que nos dan una dimensión de lo que está en juego. El grupo financiero Credit Suisse ha comenzado una publicación anual donde analiza la distribución de la riqueza en el planeta. De acuerdo a estos cálculos, la mitad más pobre de toda la población adulta del planeta es solo dueña de 1% de la riqueza total. En contraste con eso, el 0.5% es dueño de 40% de la riqueza total. Entonces, cuando estamos hablando de democracia, de derechos humanos, de órdenes jurídicos, constitucionales, si no incorporamos esta dimensión de la extraordinariamente desigual, de la apropiación de las condiciones de vida en el planeta, estamos en problemas. Quisiera referirme ahora muy brevemente a lo que veo yo como las tendencias principales de este proceso de amputación creciente de las posibilidades de la democracia en el mundo capitalista. En primer lugar, el poder creciente de los mercados financieros en la definición de las políticas públicas. El debate europeo actual sobre cómo responder a la crisis es un extraordinario ejemplo. Son los mercados y las amenazas de los mercados y las agencias de riesgo quienes definen las políticas. Sistemas electorales, en segundo lugar, cada vez más controlados por el dinero. El último límite que había en los Estados Unidos al financiamiento y a la apropiación del dinero del sistema político lo superó la Corte Suprema cuando decidió que en vista de que las corporaciones tienen los mismos derechos que los ciudadanos, cualquier limitación al gasto corporativo es una violación a sus derechos constitucionales, a la libertad de expresión, tal como están garantizados en la segunda enmienda constitucional. En tercer lugar, estamos en unas sociedades crecientemente vigiladas, sociedades en las cuales se ha generado un aparato extraordinariamente complejo, extraordinariamente diverso, extraordinariamente sofisticado desde el punto de vista tecnológico para la vigilancia sistemática de los ciudadanos. En los Estados Unidos, la guerra se ha convertido en una guerra permanente. La guerra dejó de ser, como lo era anteriormente, eventos que iniciaban y culminaban, se perdían o se ganaban, pero eventos discontinuos para llegar a una situación donde hay una guerra permanente en contra de todos los enemigos posibles, internos o externos.
guerra contra la droga, contra los estados fallidos, contra los terroristas, contra lo que sea. Hay una construcción creciente de sistemas jurídicos de segregación sistemática. Quisiera recomendarles, en relación a esto que no tengo tiempo de desarrollar, un libro extraordinario de Michelle Alexander, que se llama El encarcelamiento en la época de color blindness, de ceguera racial, en el sentido de una sociedad que ha superado supuestamente el racismo. De acuerdo a esta autora de este extraordinario y potente libro, de lo que se trata es de la operación de un nuevo sistema racial de castas que coloca a una inmensa proporción de la sociedad en condiciones de pérdida permanente de todo derecho en esa sociedad. Por otra parte, es extraordinariamente importante desde el punto de vista del estado de la democracia hoy en el mundo las transformaciones jurídicas globales que han ocurrido con los tratados de libre comercio, con la Organización Mundial de Comercio, etcétera, que, para decirlo en términos muy sintéticos, se refieren fundamentalmente a un régimen jurídico global que establece la plena prioridad de los derechos de los inversionistas sobre los derechos de los ciudadanos. Por último, hay una creciente limitación de la capacidad regulatoria del Estado. A esto se refería Michael cuando citó a Polanyi, que es esta situación en la cual el capital financiero se ha desprendido de tal manera de la lógica de funcionamiento de las regulaciones anteriormente exteriores que esta utopía de libre mercado se está convirtiendo en pesadilla, precisamente porque la crisis se hace cada vez más profunda, porque las condiciones anteriores de regulación han sido socavadas y las condiciones anteriores tenían que ver con alguna dimensión de democracia. Estos procesos, quiero concluir, se retroalimentan en una forma sistemática en estas sociedades. Lo podemos ver claramente en lo que está ocurriendo hoy en Europa, lo podemos ver claramente tomando el ejemplo de la política fiscal en los Estados Unidos, como a mayor poder por parte del poder concentrado de las élites se va estableciendo regímenes impositivos que concentran aún más la riqueza. Esa concentración mayor de la riqueza lleva a tener la capacidad de prácticamente comprar el sistema político, y esa compra del sistema político sigue retroalimentándose en una forma crecientemente perversa. Sin tener tiempo de terminar algunas otras cosas que quería señalar, quiero concluir simplemente con 3 ideas, que son las siguientes. En primer lugar, para pensar hoy la democracia, tenemos que incorporar la dimensión del planeta, la dimensión de la madre tierra, la dimensión de los límites, la dimensión de la imposibilidad de identificar una abundancia material generalizada con condiciones que hagan posible la democracia. En segundo lugar, pensar en la democracia y pensar en derechos pasa por pensar en que o los derechos son para todos o no son derechos, sino que son privilegios. Lo que ha existido en el mundo central hasta ahora no ha sido una cultura de derechos, una cultura democrática de derechos, sino una cultura de profundos privilegios. Y en tercer lugar, ya que estoy argumentando que la democracia no es compatible con el capitalismo, las luchas por la democracia hoy en el mundo necesariamente son luchas anticapitalistas. Muchas gracias. Gracias por esta audición, esta forma de prestar atención y de responder con reciprocidad a los conferencistas y al panelista. Edgardo ha señalado, me parece,
cuestiones muy puntuales y a la vez muy extensivas al sistema global. Hidrocarburos y una concepción civilizatoria. Este combate de neoliberalismo y, entre comillas, excesos de la democracia, lo que denominó contrarrevolución del capital, bueno, haciendo referencia a otros autores. Caída del muro y la victoria temporal del capital sin reinstalar la democracia. Esta denuncia de las sociedades vigiladas, que todos estamos atentos a vigilar a su vez este transcurso, esta denuncia a la guerra permanente y esta trilogía entre la madre tierra, los derechos para todos, y acá hacemos un circuito con los otros panelistas, y esta idea de la democracia como combate o como confrontación con el capitalismo. Les agradecemos enormemente. No hemos tenido oportunidad para el intercambio, pero sí lo vamos a tener, lo vamos a promover durante el desarrollo del fórum. Ahora, entonces, dejamos este espacio, le agradecemos enormemente y nos quedamos acá en la sala o aledaños a la espera de montar la orquesta. Son apenas 10 minutos y vamos a hacer un pedido a estas filas que ahora hace Cassandra. Muchas gracias. Les pedimos muy especialmente si nos pueden dar 15 minutos, porque a continuación se va a instalar aquí la Orquesta Infantil y Juvenil de Florencio Varela, que es auspiciado por el Ministerio de Educación de la Nación. Vamos a pedirles si por favor nos podrían permitir las 3 primeras filas de sillas para dar lugar a la orquesta. Son tan solo 10 minutitos y luego de esto tendremos el cóctel en el patio Uriburu.